Saludo a nuestra audiencia del día de hoy en nuestro podcast Amor en Frecuencia. Capítulo número 4. Hoy tenemos el agrado de tener estas bellezas de pastores que nos han ayudado tanto en la congregación, que han venido a aportar cosas hermosas. Los pastores Flores, la pastora Gracie y bueno, Mónica, que siempre estamos allí haciendo el podcast, ¿verdad? Y que sea de edificación para ustedes, nuestra audiencia. Y nuestro hermano William así es. Y fíjense, el tema de hoy, número 4, vamos a tratar de abarcarlo. Es el tema muy importante para todos, como es el duelo. Todos, de alguna manera, hemos pasado por un duelo. Así es. De alguna forma, en cualquier instante. Si no hemos sido nosotros, tenemos un amigo, un conocido, un familiar. Porque creo, y me corrigen si no es parte de nuestra cotidianidad, ¿no? O sea, el pasar por ese instante, que debería ser un instante, pero a veces se alarga, Entonces, Amada, ¿qué opinas tú con respecto al tema de hoy? Bueno, el duelo no es solamente el duelo. Cuando la persona dice duelo, inmediatamente lo relaciona con muerte. Pero no es solamente muerte. No se relaciona solamente con muerte, porque algo, o sea, si pierdes algo te duele. Y puedes perder algo que no sea una persona o un trabajo, exactamente, una relación. Así es. Ahora fíjense, mis amados, ¿y por qué será que en las congregaciones, en las iglesias, cuesta tanto hablar de este tema? ¿Por qué será? A ver. Se ha vuelto un tabú. Sí. ¿Tú dices que es un tabú? Sí, yo pienso que en general hay algunos temas que se evitan dentro de la iglesia. ¿Tú crees? De las iglesias. Sí, yo pienso que sí, porque las herramientas las tenemos, Okay. pero quizás no sabemos cómo emplearlas. Porque el tema del duelo, si bien es cierto, el duelo es una respuesta natural del cuerpo ante la pérdida de algo o de alguien significativo. Entonces, el duelo produce dolor, produce una serie de respuestas del cuerpo, de reacciones que los seres humanos no tenemos muchas veces cómo responder a eso. No tenemos muchas veces qué decir. Le huimos a eso. Eso por no saber Y muchas veces, desde la parte de la persona que vive el duelo, Okay. se ve como limitado de ir a buscar ayuda, porque lo pudieran ver como si la tristeza, el dolor, anulara la fe. Ahora, fíjense algo, mis amados. Si la persona no está dentro de la congregación, ¿estará exenta a vivir un duelo? No. No, ¿verdad? Para nada. Entonces, es parte de nuestra cotidianidad. Es parte de la Tenemos que vida. aprender a de la vivir vida. eso. O sea, tenemos que aprender a vivir con eso. Pero Así es que es. no estamos Con las preparados, porque a pérdidas. veces Con las pérdidas. Así es. Aprender. Porque entonces Es aprender. son pérdidas y toda pérdida es un Y duelo. esa parte ¿Será? de dejar de... Sí. ¿Pudiera ser? ¿Toda pérdida es un Como lo duelo? hablamos al principio, no solamente de la pérdida de un familiar, un ser querido, Una sino persona. cuando hay la ausencia de algo. Un empleo, Un proyecto. me voy del lugar donde vivo a otro lugar. Eso causa un trauma, herida, un choque, que va a reflejar una serie de síntomas en mí, y que si el lugar donde estoy nadie lo puede visualizar, se puede convertir en algo patológico. Okay. Entonces ahí es donde también tenemos que actuar. yo recuerdo ahorita que estamos hablando de que no solamente de muerte. Claro. Yo me acuerdo que en una oportunidad me mudé, una mudanza. Dejé mi lugar seguro, donde estuve muchos años. Y el día en que ya estaba sacando, el último día de la mudanza, cuando ya estaba sacando todo del apartamento, me senté a llorar. Y desconsolada, ese vacío, ese fue un duelo. Es normal. Porque estás soltando algo, y cuando tú sueltas algo que has tenido por mucho tiempo, o así sea poco tiempo,
estás cuando sueltas, duele, Sí. porque lo querías, porque Significaba algo para mí. significaba algo Importantísimo eso, lo importante querías. para ti. O sea que el tema que me encanta, las parejas. Ese tema me fascina. O sea que cuando perdemos una pareja, Sí, entramos entonces en el duelo. sí, Definitivamente. definitivamente. Y no solamente a las personas, a los seres vivos, a los animales también. Ok. Ay, sí. Claro, ese es un tema Dios, de wow. Dios nos demanda que debemos ser cuidadosos de los animales Eso. y cuidarlos así como Él nos cuida a nosotros. Y cuando perdemos una mascota, un ave, un perrito, un gatito, eso también causa un duelo. también. sí, Y señor. muchas personas se burlan de la persona que está en duelo por una pérdida de un animal, porque lo ven como algo que Menos no entra, importante. que no es importante y que no entra dentro de... No, pero es que es un animal, exacto, pero es parte de nuestras vidas. Así que también se vive un duelo. Y incluso muchas veces se cierra. La persona que ha perdido una mascota y ha sido tan importante para ellos, que se cierra a no decirlo. Y ahí es cuando muchas veces puede entrar en depresión. Ok. Porque no lo habla, no lo dice. Ahora, cuando entramos allí a esas cosas que se llama depresión, en la iglesia, ¿será por falta de fe? Eso Quizás. es importante. Échame ese cuento ahí, ¿cómo podemos ahí cómo lo podemos barajar allí el tema en la iglesia de la fe con respecto al duelo, obviamente que es el tema que estamos tocando hoy. Un saludo a toda la audiencia, recordándoles que el tema número 4 que estamos abordando hoy es el tema del duelo, Así es. ¿ok? Para que se pongan en sintonía allí. Así es. Continúe, adelante. Wow, bueno, la depresión es una de las etapas del duelo. Ok, Es la etapa número 4, yo creo que es la etapa más difícil. Y es De donde, superar. sí, la más difícil de superar y es lo que define el tiempo que va a durar el duelo. Porque el duelo no tiene un tiempo estipulado. ok. El duelo es como una huella dactilar. O sea, Personalísimo de cada persona. cada persona enfrenta el duelo de una manera distinta. No hay un manual que te pueda decir, mira, el duelo se vive en tanto tiempo, porque cada persona reacciona diferente ante lo que le sucede en la vida. El tema de la depresión, que ya es algo que si se prolonga, puede haber un problema, ¿ok? Puede haber un problema dañino para ti mismo. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Y hay que hablar de estos temas en la iglesia, porque los cristianos no estamos exentos de pasar por procesos de depresión. ¿Qué sucede? Como pastora lo puedo decir, que a veces no validamos ese proceso de depresión que esté viviendo alguien, De dolor. ese proceso de dolor, y queremos, obviamente queremos aliviar el dolor, pero no lo hacemos de la forma correcta. Hay una frase que a mí me llama mucho la atención porque me la dijeron a mí en mi proceso de duelo, y es que descansa en Dios. Eso no es una mentira, es una verdad. Claro. Hay que aprender a descansar en Dios. Pero esa frase en el primer momento no me iba a hacer descansar en Dios, porque el proceso de duelo o el proceso que yo estaba enfrentando en el momento amerita atención, tiempo y dedicación. Y que me dijeran descansa en Dios en el momento no me iba a sanar, no me iba a aliviar. Ahora, ¿Ok? Es que Metiéndonos incluso llegamos muchas veces a no querer escuchar ok. ese tipo de palabras, y aunque son verdaderas, muchas veces huimos de la persona que nos los dijo, Ok. porque es como que, ok, yo sé que tengo que descansar en Dios, pero en este momento no quiero. Es como un no querer, pero no es que, ay, no quiero, porque eres masoquista, simplemente que está tu dolor, hay que vivir. O sea, ahí va a entrar, ¿no? O sea que estoy percibiendo de que aún estando en Cristo, si los que están a tu alrededor, o sea, quieren poner una milla más, pudiera percibir la persona que esté en el duelo, pudiera fatigarse, Sí, cómo no. ¿sí? Claro, es importante las personas que nos rodean, los amigos. Recordemos en el Evangelio narra una historia de los amigos con el paralítico, Ok. que necesitaba un milagro de nuestro Señor Jesucristo. Pero fueron los amigos y la fe de ellos que abrieron hueco
abrieron un hueco en el techo donde estaba Cristo y lo llevaron hasta este lugar. Espectacular. Entonces, la persona que estaba a su alrededor, que estaba con ellos, fueron clave para que esa persona recibiera un milagro y la fe de ellos. Viví un proceso de duelo siendo joven dentro de la iglesia. Y reflejé síntomas, reflejé procesos dolorosos y que no se atendió adecuadamente. Para contarle corto, siendo joven, a los 18 años, perdí a mi mamá. Fue algo traumático porque no lo esperaba, y no estaba enferma. Fue algo traumático de este momento para allá. Eso desarrolló en mí traumas, heridas, pensar ahora qué voy a hacer sin mi mamá. Ya siendo un joven en los caminos del Señor, pero no tenía el conocimiento adecuado para salir de allí. Eso me llevó a aislarme, a sentirme solo, a sentirme triste, a sentir que mi vida no tenía esperanza, aun cuando tenía Cristo en mi corazón. Y cuando traté de buscar a alguien para que me ayudara, me recuerdo, eso fue hace aproximadamente 17, 16 años. Ya algunos meses, 5 meses, me acerqué a alguien para explicarle, mira, no puedo, se me hace difícil, lloro, cada vez la escucho y así. Lo que me dijo, tal vez no tenía las herramientas adecuadas, pero me dijo, pero es que el Señor te da un mes para llorar. Un mes. Me dijo, un mes para llorar. Y yo, wow. Me sentí más bien, no debo contar esto porque más bien, si lo cuento me van a señalar, me van a decir que yo no tengo fe. O sea, que pensabas tú que te iban a contar los días. Ajá, exacto. Entonces yo decía, si me pongo a contar esto, más bien me pueden regañar, oye, pero es que tú te estás convirtiendo en un problema. Y yo de ese momento ya no conté más nada. ¿Por qué? Porque me dijeron, no, la Biblia te dice que es un mes para llorar. Imagínate. Y yo duré en proceso de duelo, de luto, que lo veo un poco más crónico, aproximadamente 3 años. Wow. 3 años que duré en ese proceso y que yo no sabía cómo hacer, yo no sabía cómo salir de allí, yo no veía la luz en medio de esa oscuridad que cada día me causaba angustia, dolor, tristeza, incluso eso da para llevar a afecciones patológicas. Sí. Claro. Uno baja de peso, se angustia, se desespera, porque no tienes la debida respaldo y atención, aun cuando yo era un joven cristiano. Pero bueno, no me voy a extender más. Ahora fíjate, Pero más adelante puedo seguir comentando sí, otra. fíjate algo, mis pastores. O sea, algo que me ha llamado la atención a mi amada y a mí, que estamos un poco en ese ámbito, en esa vida, ¿no? Que vemos muchas personas que van de luto, que van Sí, por su Sí. trabajo. Entonces, yo en estos días comentaba de que yo no sé, lo estoy viendo desde ese punto de vista, ¿no? Quizás estoy errado y por eso se lo ventilo para que ustedes me puedan corregir en esto y se lo puedan decir a la audiencia que nos está escuchando. Hay una moda, o no digamos moda, sino que el sistema te está llevando a que la pérdida física de un ser querido se haga la cremación. Y yo no sé, he notado si la cremación es, y no estoy en contra de la cremación, simplemente que me llama la atención eso, ¿no? O sea, si la cremación de la persona es un beneficio o al contrario es dañino. Le explico por qué lo veo desde este punto de vista. Porque resulta que después que creman a la persona, al ser querido, le entregan las cenizas. Pero he visto muchísima cantidad, ahorita en estos tiempos de la pandemia para acá, que colocan las cenizas dentro del hogar. Sí. Entonces, es como, sí, por eso, en cualquier parte dentro del hogar, pero más que todo en la sala, ciertamente. Entonces, cuando entro a visitar, lo primero que veo es eso. Claro, yo conozco de eso. Claro. Quizás mucha gente no lo verá así. Pero yo digo que es como tener un ataúd en la casa. Bueno. Eso como que te recuerda eso constantemente allí. O sea, es como que
como cuando uno se tiene una herida y cada tico te estás con la uña quitándote la ronchita. Puede agudizar el dolor. Entonces yo no sé. Bueno, estoy equivocado. ¿Qué opinan fíjate ustedes? que- Es muy polémico, creo. Bueno, Lo vivimos también. Vivimos pero no ese importa hablar. proceso. Wow, o sea, yo Nosotros lo veo vivimos ese polémico. proceso También lo vivimos. hace 2 años y 10 meses con el fallecimiento de nuestra hija. Ok. Y efectivamente la bebé la cremaron, ¿verdad? Yo duré, la caja de la ceniza yo no la vi, o sea, yo no tuve la oportunidad, yo no vi a mi hija después de partir, no vi su cuerpo, o sea, yo estaba en un proceso de salud y fue mi esposo que con la familia quienes sacaron pues, le hicieron su despedida y su cuestión. Y recuerdo que las cenizas me las guardaron por 1 año, esperando mi autorización para deshacerse de ellas. 1 año estuvieron en una casa de una amiga y 1 año después se las pedí para tenerla en mi casa. Eso que tú estás diciendo me es familiar porque lo viví, ¿verdad? Okay. Yo sabía que eso que estaba ahí no era mi hija, ¿ok? Yo sabía. Pero como yo no viví, por eso te digo que el duelo es único. Como yo no viví el proceso de despedirla, ¿ok? Porque la última vez que yo la vi ella estaba con vida. El tener la ceniza y llevarla a mi casa, yo la tenía en el cuarto que se supone que iba a ser el cuarto de ella, Wow. con todas sus cosas. Y no fue sino hasta que yo misma decidí, y fue Dios quien habló a mi corazón, porque que cualquier persona me dijera, recuerdo que mi mamá me decía, ya es tiempo de que saques la ceniza del niño, y yo decía que no, o sea, para mí era como que si saco la ceniza me olvido de la niña, no sé, es fuerte, y siendo cristiana y siendo pastora, Nah. por eso les digo que el duelo es un proceso único, pero Dios me habló y me hizo identificar a través de mi esposo el tiempo en cuanto teníamos que soltar, porque era eso, yo no quería soltar, y no fue solo con la ceniza, también con las cosas de ella. Soltar es muy difícil, muy doloroso, pero sí vivimos ese proceso y sentimos una libertad enorme al soltar esa parte física, ¿ok? El amor por mi hija no cambió, se transformó. No sentí que la estaba abandonando, porque eso también es algo que puede pasar. Sí, claro. Y sentimos que es como lo que uno siente cuando uno va al cementerio y entierra a su ser querido. Uno se viene del cementerio y uno lo estoy dejando ahí, no sé si a quién le pasa, ¿no? Entonces no sentí eso. Mi esposo, y miren este claro, mi esposo y mis amigos fueron con nosotros a hacer a soltar esa Despedida, ceniza, esa exactamente, esa despedida. Pero fue casi 2 años, 1 año y medio después del fallecimiento de la niña. Fue un buen tiempo, Fíjate que Claro, su tiempo de duelo. un tiempo. Había Fue que un tiempo. vivir. Y hay que respetarlo. Y hay que respetar. Exacto. Ahora, fíjate que me llama la atención, usted dice que usted fue con sus amigos y familiares, ¿no? Sí. Y a eso iba a ser esa colación allí, esa pregunta, ¿no? Porque quizás nuestra audiencia pues también se la haga, ¿no? Sí. ¿Qué papel puede jugar la familia, pero la familia de la fe? La familia de la fe. O sea, ¿qué papel puede jugar para fortalecer a esa persona que está ayudando allí a pasar ese duelo o que está pasando el duelo? Digo, o sea, es un papel muy, muy importante. Tuve la oportunidad tanto de acompañar como de ser acompañada por mi hermano, y considero que es fundamental. Claro, personas correctas, ¿sabes? Con las palabras correctas, con el apoyo correcto, con un abrazo, con un acompañamiento, no importa que no te diga nada, pero aquí estoy. Es importante no dejar sola o solo a esa persona que lo necesita, porque el acompañamiento es tan importante cuando tú no tienes fuerzas ni para comer, Imagínate. ni para nada, o sea, siente que tus fuerzas llegaron a su límite. Y es ese amigo, esa amiga, ese acompañamiento que es el que te fortalece o te levanta, o toma, aquí está la comida,
toma, aquí está para lo que necesitemos, te acompañamos a ir a tal sitio, o te sacan de ese lugar que te recuerda todo, ¿sabes? Eso también es muy En la importante. depresión. Sí, claro. En ese porque- estado de depresión. Porque a veces tú estás que no sales de ese sitio, por lo menos yo me refugiaba mucho en mi cuarto. Ok. Y cuando llegaban mis compañeros, mis amigos de la fe, era tan importante que cuando llegaba ese, ¿sabes? Ese momento que tú dices, no quiero salir. Ellos, no, sí vamos, sí te levantaban, sí te decían, sí se puede. Y tú lograbas asistir a donde fuera y te sacaban de esa zona de confort. Y a pesar de que no O de estabas sufrimiento, no, porque tú misma te exacto, querías. porque uno se quiere, ¿sabes? A veces Uno es quiere- insólito, pero uno quiere sentir, o sea, uno quiere sentarse y llorar, y que no está mal. Claro, no, Entonces, hay que drenar. cada uno tiene no su- está que mal drenar. llorar. A veces creo que hemos como que El llorar como malo. satanizado el llorar es malo, el llorar es no puedes Una falta hacerlo, de fe. incluso Ahora, ¿y recuerdo- solo las mujeres lloran? no. No, No, porque ese es otro, No, ese es un porque mito por ahí. recuerdo Bueno, que sí, lo es viví- un mito, lo es un viví mito. lo viví con mi esposo. Muchas veces nos tocó, o sea, él lloraba por allá escondida y yo pensé que no le dolía nada. Todos Porque pensamos nunca lo mismo. nunca lo había, no tuve Expresado. la oportunidad de verlo, ¿sabes? Y llegué a decirles que a ti no te duele. Sí. Y sí Los te hombres en los duele, procesos de duelo son sí, bastante muy señalados. Claro, peculiares. es- Yo soy yo. Sí. Hubo un silencio ahí. no, los Mi esposo hombres lo hace pero fuera, ¿sabes? Ok. somos sensibles. Sí, son Bueno, sensibles. muy sensibles. Lo que pasa es que no lo expresamos tan fácilmente así. Sí, sí, sí. Y bueno, con la presencia de Dios, eso es muy sensible con nuestro corazón. En mi proceso de duelo, tanto en mi proceso de duelo con mi madre, lloré mucho. O sea, era un joven, pero lloré mucho. Eso era solo porque no tenía el acompañamiento, así como dice la Ajá. pastora. Yo tenía el acompañamiento, nosotros tuvimos el acompañamiento con nuestra hija, pero en ese caso yo tuve que caminar solo. Tuve el acompañamiento, y cuando no hay acompañamiento se vuelve más difícil porque no tenía las herramientas. Ahora fíjense. Es difícil cuando una persona que siendo cristiana, existe la posibilidad de que tus hermanos, o sea, alejarte de la iglesia. Existe la posibilidad de alejarte de la iglesia porque crees que no comprenden y te Sí, pueden sí. juzgar. Sí, claro, si en la iglesia tú no te sientes bien y no te dan la atención adecuada, entonces, ¿qué hago yo aquí? Las personas que deberían no me dan la atención La ayuda, adecuada. no me Aun entienden. cuando yo reflejaba los síntomas de una persona que tenía un luto crónico, lo reflejaba fácilmente, pero no recibía la atención adecuada. Y eso. Entonces, es fácil, yo pude, gracias a Dios, que no, pero pude haberme alejado y refugiado en otra cosa. Ahora fíjense. ¿Y cómo algo. identificamos a una persona que está en Ah, bueno, ¿Cómo le los síntomas que... Los síntomas son aislamiento, autorrechazo, tristeza, dolor, decaimiento, desánimo. Muchas veces no quieren salir de su hogar, se sienten allí, muchas veces se sienten irritables, sienten rencor, rabia, culpa, se auto Flagelan, ¿será? exacto, o sea, sienten Sí, ¿verdad? ese Culpable, dolor, Porque la culpabilidad pero ¿por te qué? lleva a darte más. Y si Entonces, hubiera hecho. y si hubiera hecho, y Ahora, si hubiera hecho. Ahora fíjense, mi pastor, estoy entendiendo entonces por lo que me están diciendo de que, o sea, ciertamente ustedes como pastores están capacitados para convivir, Y atender. identificar dentro de la congregación, inclusive en la familia y fuera, ¿no? O sea, porque también eso arropa a los amigos, los compañeros en el trabajo. Entonces, en todo ese ámbito que es amplio, poder identificarlo y tratarlos. importante. Y tratarlo. O sea, ¿ustedes les ha pasado algo en ese trato que ustedes han hecho, los tres, les pregunto a los tres,
O sea, te quiero responder, o sea, ¿qué persona les ha dejado a usted esa sensación de que, wow, o sea, tuve que de verdad, ponerme allí sólido para que no se me fuese a piso, ¿no? Bueno, No, sin decir nombre, ¿no? Sí, sí. No vamos a nombrarlo. No, tranquilo, pero ella me está mirando. Ok. Bueno, después que yo pasé por ese proceso, siento que lo superé en gran parte, Dios mismo me ha colocado personas a los cuales nosotros hemos podido ayudar, hemos podido aconsejar, personas que lamentablemente han pasado por el mismo proceso que nosotros y hemos podido, fuimos movidos a misericordia porque obviamente nosotros vivimos ese proceso y específicamente hoy conversaba con esa amiga que hoy su bebé está cumpliendo 4 meses que falleció. En su pleno luto. Pleno luto. Una bebé hermosa que vino con un propósito. Yo le dije a ella que se conectara, ella está viéndonos. La niña era de 5 o 6. No, la niña tenía 2 años. 2 años. 2 De años. saludarla, pues, Sí. y ser solidaria. Una hermana con en ella. Cristo, una hermana en ser Cristo que solidaria de con verdad, ella. bueno, la amo mucho, tanto a ella como a su esposo, Amigo son pastor. amigos, su esposo es pastor, por eso digo que no estamos exentos de pasar en situaciones así. Y bueno, con ellos hemos podido hacer todo lo bueno que hicieron con nosotros y aún eso que no hicieron, que hubiésemos querido que hicieran, lo estamos Poniendo en experimentando con ellos y poniendo en práctica. Recuerdo que cuando sucedió la situación pleno 7 de diciembre, 8 de diciembre del año pasado, hice una lista de las cosas que no les podían decir. Y se las pasé a las personas que estaban alrededor de ellos. No le digan esto, no le digan esto, no le digan esto. Y eso nace de la experiencia de lo que nos dijeron a nosotros y no nos ayudó. Okay. Frases como Dios necesitaba un ángel no se pueden decir. Wow, eso es tremendo. Frases como a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, aunque es cierto, porque es un versículo de la palabra, en el momento no trae paz. Entonces, bueno, yo hice mi listica y porque también somos amigos de las personas que están a su alrededor. Mira, hagan esto, no hagan esto, ayúdenla en esto, porque cuando nosotros vivimos el proceso pleno, como le digo, el principio, nosotros no teníamos fuerza, mi hermano, ni para limpiar nuestra casa. No teníamos fuerza ni para ir a hacer un mercado, para nada. Y recuerdo que nuestros amigos, que los que estaban acá en Maracay, de repente llegaban en un carro, vámonos. Y yo no quiero ir. Me metían al baño, me bañaban, vámonos. Y me sacaban. Nos llevaban a la playa, nos llevaban a pasear, nos limpiaban la casa, nos llevaban la comida, me hacían las uñas a mi esposo. Recuerdo que la pastora se puso con mi esposo a ver una película en una tablet y se lo llevó por allá porque, como le digo, todo el mundo estaba enfocado en mí, la mujer. Porque creen que nosotros los hombres somos... Y mi esposo, ¿verdad? El hombre, entonces, claro, él tenía que ser fuerte por mí, o sea, porque sabe. No, entonces ella llegó y ese día específicamente se enfocó en él y entonces le puso una película en una tablet, en una cosa y duraron, y oye, Jesús lo vi que se distrajo. Entonces, esa experiencia estoy segura que fue lo que preparó el camino para hoy nosotros poder ayudar a muchas personas que están pasando por esos procesos. Yo he ayudado a personas a través de principalmente la gracia de Dios que nos han llamado. Mira, tal persona está pasando por esto. Nos pasan el número, no sabemos quiénes son. Y entre mi esposo y yo hemos podido ayudar a superar. Sí, o por lo menos, a lo mejor no, quizás, porque no vamos a solucionar el problema, pero con decirle, yo te entiendo, porque yo pasé por eso. Y pastora, siento rabia. Yo te entiendo, porque yo sentía rabia. Pastora, estoy molesta con la vida. Yo te entiendo, porque yo también estuve molesta con la vida. Y es que esa es una etapa del duelo. Es una etapa, La ira. Es una etapa del duelo. No puedo juzgarla y decir quizás como, ya pasó el tiempo de llorar. No. El duelo es dinámico. El duelo es dinámico. El duelo, hay veces donde tengo muchísima energía para hacer y me quiero comer el mundo, y cuando se acerca una fecha dolorosa, hay una bajada. Ahora fíjate, Mónica, yo aprovecho esta ocasión para nuestra audiencia allí y decirle que la Iglesia del Perfecto Amor para las Naciones tiene en sus ministerios
pastores como los que hoy nos acompañan, que han puesto este escenario tan bonito con su presencia, que ustedes lo están notando, o sea, están capacitados para ayudarlos de alguna manera. Si usted, que esperemos que no, o sea, sabemos que está una que otra por allí, pero que el que no está, por lo menos hasta los momentos no pase. Pero en tal caso, si fuese así, la Iglesia del Perfecto Amor tiene las puertas abiertas para ustedes, mi querida audiencia. ¿Quién está buscando esa ayuda de profesionales, porque son profesionales acá. De la vida. No, y profesionales también, porque de alguna u otra manera, acá dentro de la iglesia hacen vida, profesionales en la salud, profesionales a nivel psicológico, psiquiatras, y que aunados a la experiencia que ustedes tienen, que pueden apalancar y salir adelante más rápido, ¿no? Un equipo preparado para eso. Y en hermandad, por supuesto, como siempre, porque somos un cuerpo, ¿verdad? Un solo cuerpo en Cristo, con otras congregaciones que quizás necesiten también y que podamos apoyo y podamos hacer un conjunto, porque al final somos un mismo cuerpo, ¿no? Un cuerpo en Cristo. Así es. Entonces, la iglesia, una pregunta, ¿la iglesia está preparada para referir, en caso de que esta persona llegue a la iglesia, busque ayuda, pero está complicado, se le escapa de las manos? ¿Puede referirlo a un personal profesional? Claro, bueno, como decía al principio, cuando podamos identificar los síntomas de una persona que tiene un duelo crónico, ahí se puede trabajar un equipo multidisciplinario, una parte ministro, como estamos aquí, como ustedes que están preparados, y también psicólogos. Se necesita. Importante también médicos, o sea, porque muchas veces decimos, si vas al psicólogo, estás anulando la fe. Y no es así. Si vas al médico, estás anulando la fe. No es así. Todo tiene cada área tiene su debida importancia. Ella es especialista en cada área que el Señor ha preparado para atender estos casos. Amén. Ahora, o sea, lo estoy notando de esta manera, ¿no? O sea, entonces es simplemente una restauración, ¿no? Así es. Y ahora, la audiencia que nos ve en nuestro programa sabe que nuestra congregación ha sido llamada a restaurar parejas, a restaurar jóvenes, a restaurar ahora a los caídos, porque ahora lo saben, entonces ahora a los caídos en duelo. Sí. Y vamos a ir en ese constante movimiento, crecimiento y búsqueda, porque en el ministerio de jóvenes también hay mucho. Usted que está en ese ministerio, mi pastora. Es más de lo que las personas creen. Los jóvenes pasan por muchas cosas, un duelo de sanidad, porque cuando uno llega a estar enfermo, recuerdo que yo me enfermé siendo joven, y recuerdo que siempre me decían, es que tienes que orar más. Tienes que orar más. Yo estoy haciendo la parte de la salud, oraba y me llegué a sentir emocionalmente tan mal que sentía, yo le estoy fallando a Dios. Porque estás perdiendo la salud. Porque mi salud está en pique. Tenía como 18 años cuando empezó todo. Y uno, como joven, muchas veces quiere esa ayuda que te diga, porque es lo que mucha gente cree que el duelo es nada más perder un familiar. Pero cuando tú estás perdiendo tu salud, estás perdiendo, por lo menos en la juventud, estás perdiendo tu fuerza. Yo no podía correr, ya yo no podía hacer todo lo cotidiano, ¿sabes? De un joven, que joven se caracteriza por su fuerza, vitalidad, por su vitalidad, echar bromas, salir, correr. No podía hacer nada de eso, todo eso lo tenía prohibido. Entonces, cuando necesitas la ayuda en la juventud, el joven comienza a deprimirse, tal punto que muchas veces puede cortarse, puede aislarse, puede sentirse intimidado. Y uno, hoy en día, ya un adulto, debe acompañarlo. Y esa parte tan importante de la juventud. La juventud pasa por duelo de sus padres, la pérdida de sus padres cuando se divorcian, o como viví la pérdida de una pequeña joven que sus dos padres fallecieron.
Entonces ella empezó a crecer, y solamente decía, no, ella es rebelde. Y cuando empecé a indagar un poquito más con ella, había perdido a sus dos padres de muy niña y nadie como tal se enfocó en su pérdida, Sino sino en su reacción. Entonces fue un proceso de ayudarla, porque ya hoy en día, entre tanta búsqueda, tanto aprendizaje, he podido tener la capacidad, hemos aprendido, porque estamos en proceso todavía de aprendizaje, de aprender a ayudarla, pero hay muchas pérdidas. El joven pierde estudios, pierde proyectos. Ahora fíjate, pastora, me da mucho la atención en tu ministerio de jóvenes, ¿verdad? Porque, o sea, ahorita la nueva oleada es que la gente se va de viaje y no vuelve por las situaciones, pues ya conocidas en Venezuela, ¿no? Conocidas en Venezuela, que los ha obligado, ¿verdad? A partir. Entonces, y la pérdida de la amistad Oye, esa duele. en los jóvenes, ¿cómo lo ha manejado? Si no se mantiene, duele. Así como le hemos podido ayudar a otros, también hemos tenido la oportunidad de vivirlo. Creo que muchas personas, no solo los jóvenes, han tenido la oportunidad de perder a un amigo a raíz de la distancia. Ahí es donde... Y volver a conseguir a alguien que esté a tu lado, que es difícil. Mi mejor amiga no está fuera del país, pero se fue a otro estado. Y eso también me pegó mucho. Fue un duelo, fue un proceso de que ya no está todo el tiempo conmigo, ya no salgo con ella ahora. Ahora es por teléfono, solo llamada. A veces, porque cada quien en su ocupación. Porque fíjate, disculpa, pasa esto. Y pasa incluso fuera del país, dentro del país. La persona comienza a trabajar, el joven comienza a estudiar, si es universidad, si es todas sus ocupaciones, y si está en muchas actividades, menos tiene tiempo. Entonces ahora el amigo ya no tiene el mismo tiempo de hablar como antes. Entonces el joven puede llegar a deprimirse, sentirse solo, sentirse más vulnerable, puede caer en cualquier cosa si no se refugia en Dios de la manera correcta, pero tampoco le podemos decir métete con Dios para que te sientas. Hay que saber qué palabras usar, cómo acompañar a esa persona o a ese joven, cómo decirle levántate, vamos a salir, vamos a seguir adelante, sin decirle sigue adelante, ¿sabes? O sea, sí, en el duelo hay que cuidar mucho las palabras. Hay que cuidar mucho las palabras. O sea, y yo quiero acotar algo que estuvimos leyendo mi esposo y yo, estudiando, ¿no? Y era en la parte cuando, en la muerte de Lázaro, amigo de Jesús. Y Jesús cuando fue avisado, cuando a Jesús le dijeron que su amigo había fallecido hace días, Jesús simplemente lloró, aunque sabía que lo iba a resucitar. Y eso me habla de que Jesús no invalida el dolor que estamos sintiendo ante la pérdida. Es decir, Jesús nunca se va a parar a nuestro lado a decirnos no llores, aunque Él sepa que tenga el poder para obrar en esa situación, porque Él sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero Jesús lloró. Porque es saludable llorar. Es saludable llorar. Es saludable llorar. Por eso hay que decirle a las personas, o sea, quien está pasando por eso, llora. Es que lo dice la Biblia. Desahógate. Llorar con los que lloran. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, antes de llorar, que la hermana de Lázaro estaba llorando, pero fue a buscar, nos dice la palabra de Dios en el libro de Juan, nos dice que nuestro Señor Jesucristo se conmovió. Así es. Se conmovió con él al ver que ella estaba llorando. Sí. Se conmovió. Luego dice que lloró y luego se volvió a conmover otra vez. Pero él tenía la seguridad de que Lázaro iba a resucitar. Ahora fíjese, pastor. En el caso del movimiento tan rápido, tan acelerado que hay en las congregaciones, o en nuestra congregación también, incluyéndonos, ¿cómo ha manejado usted ese duelo cuando se nos pierde una oveja? Duele, ¿verdad? Duele mucho. Ahora, ¿cómo lo han manejado? ¿Qué técnicas han usado ustedes que les pueda
digamos que ayudar a nuestra audiencia que nos ve por allí. Primero para explicarle qué es una oveja, porque quizás hay personas también que no son cristianas y también nos siguen por acá, ¿no? O sea que cuando hablamos del término oveja, cuando hablamos del término, ¿verdad? Bueno, las personas que llegan a nuestra congregación, bueno, este término viene de la palabra de Dios que para una parábola que si un hombre teniendo 100 ovejas y se le pierde una, deja las otras 99 y va a buscarla. Así de igual manera, nosotros como pastores, si una persona se va de nuestro lado por cualquier circunstancia, nosotros debemos dejar la que ya tenemos e ir a buscar qué pasó, qué sucedió, protegerla, ayudarla. No puedo regresar por mí misma, yo te ayudo. Exacto. Sanarla, vendarla, así como hacía nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como pastores también nos duele, nos aflige cuando una persona se va de nuestro lado y nuestro corazón se siente tristeza. Pero vamos hasta allá, le tendemos la mano. Vamos a salir de esto juntos y regresamos nuevamente donde estamos todos como hermanos juntos y en armonía. Amén. Fíjate, ya estamos casi terminando, casi culminando este podcast, ¿no? Que ha sido de gran edificación, considero, ¿no? Para nuestra audiencia, para nosotros mismos, Claro que que nos sí. nutrimos, nos ayudamos aquí, nos autoestudiamos, ¿no? Unos con otros. ¿Y qué mensaje de manera individual le dejaría usted o ustedes a nuestra audiencia para que pueda entender de alguna manera el tema que estamos tratando hoy, que es el número 4, el luto? Adelante. Fíjate, yo les diría que no se encierren solos. Busquen ayuda en alguien que los pueda ayudar a comprender, porque cuando uno pasa un duelo es importante no estar solo, porque es más largo, uno lo hace más largo. Entonces refúgiense en Dios, agárrense de su mano, pero también busquen esa persona que te pueda alentar cuando tú ya no tienes fuerza, que te pueda dar una palabra cuando tú no quieres escuchar nada, pero que sea esa persona adecuada. No dejes de buscar ayuda, si buscaste incorrectamente, decide buscar otra, porque a veces en la búsqueda cometemos errores y llegamos a conseguir a alguien incorrecto, pero te motivo a que busques ayuda, no te rindas a quedarte solamente encerrado. Siempre Dios va a dar la salida, Dios va a ayudarte a levantar, y mientras más acompañado estemos va a ser mucho más rápido. Amén. Bueno, yo lo que les puedo decir es que siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza, y cualquier cosa que nos pueda suceder, en Dios está la salida. Así no lo querramos escuchar al principio, como en algún momento yo no quise escucharlo, pero lo comprobé. En Dios, solamente en Dios, está la salida para el proceso de duelo. El proceso de duelo, más difícil que parezca, no es nada en las manos de nuestro Señor, porque Él nos está esperando con lazos de amor para amarnos, para abrazarnos. Dice su palabra que el Señor nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón, y muchas veces esos procesos son necesarios para sacar lo mejor de nosotros. Y parte de lo que me ayudó a mí en ese proceso de duelo fue convertir el dolor en fuerza, en amor, en ideas, en proyectos, y de allí el Señor me motivó a levantarme y ayudar a otras personas. Fue la manera que yo conseguí para revertir ese dolor de duelo y poder sembrar en otros lo que Dios colocó en mí, que es principalmente su amor. Bueno, para concluir voy a irme un poco al inicio, Amén. donde le decía que duré aproximadamente 3 años con un duelo crónico. Y le voy a contar rápidamente cómo salí de ahí. Cuando identifiqué todo esto, me fui a la presencia de Dios. Me refugié en la presencia del Señor y con su Santo Espíritu en oración. Dice la palabra del Señor que el Señor venda nuestro corazón y sana nuestras heridas. También en ese tiempo estaba en la universidad
Y cuando veían que yo tenía un rendimiento un poco deficiente, me enviaban al psicólogo que también estaba en la universidad. Y también eso fue de ayuda para mí. Muy bien. Tanto la parte espiritual, la parte psicológica es de mucha bendición. Entonces, amado hermano, amada hermana, amigos que tú nos escuchas en este momento, déjame decirle que de la palabra del Señor dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Por allí empezamos y el Señor venda y sana tu corazón. Y también nuestro Señor Jesucristo te hace acompañamiento en este dolor, porque nuestro Señor Jesucristo tiene sentimiento y también lloró. Y nosotros, dice la palabra de Dios, llora con el que llora. Y muchas veces hay que hacer silencio y acompañar a la persona. Mónica, Solamente un acompañamiento es ¿vamos importante. cerrando? Sí, Por favor, una señor. palabra para los- Porque Gracias, es importante el acompañamiento. Así es. No importa. Porque más vale la presencia que lo que vayas a decir. Sí. Porque es preferible no decir nada porque no sabemos cómo lo va a tomar esa persona. Pero solamente el hecho de estar presente, de que esa persona sepa que tú estás allí y que va y que cuenta contigo, eso es importante. Así es. Y así es Dios. Dios está en cada momento de nuestras vidas y no nos deja pasar por situaciones que no podamos superar. Él siempre está con nosotros. Yo recuerdo, rapidito, cuando mi papá falleció de COVID, temporada de COVID donde todo el mundo se moría así como mosca. Algo rápido y pues sí, me dolió. Y estuve en mi cama 7 días llorando. 7 días llorando donde no quería levantarme, no quería hacer nada. Pero Dios nos da la fuerza. Amén. Llegó un pensamiento y me dijo, sé fuerte y valiente. Y de allí me levanté y dije, yo quiero a mi padre. Yo quería mucho a mi papá. Pero mi Padre Celestial me ama. Y recibo tu fuerza. Y con esa fuerza que Dios me dio ese día y me dijo, levántate y sé valiente, fue la única forma de que me pude levantar de esa cama, limpiarme mis lágrimas y salir adelante. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno, gloria a Dios. Todo sea para nuestro Señor Jesucristo, toda la gloria. Yo culmino este live, ¿verdad? Este podcast. Primero, agradeciéndole a nuestro Señor Jesucristo, y a ustedes, mi querida audiencia, les dejo este mensaje. Abran su Biblia. Abran su Biblia y no se dejen engañar. Fíjense que el luto no es como el mundo les está diciendo que es. No se deje engañar por lo que el sistema le quiere a usted inocular en su quehacer, ¿no? Entonces, abra su Biblia, busque personas profesionales adecuados, apoyo, amigos, compañeros que lo traigan a la luz. Así que recuerda siempre que la iglesia, el perfecto amor, está con las puertas abiertas para esperarte y darte un abrazo y ayudar. Bendiciones, los Bendiciones. amamos, los queremos y los esperamos próximamente en el próximo podcast. Dios les bendiga. Dios les bendiga y les guarde.